Hola, ¿qué tal amigos? Empezamos hoy día este podcast entrevistando a Isabel Cabrera. Para quienes no le conocen, ella es ingeniera eléctrica y trabaja ahora en la Universidad de Cuenca. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Realmente que es un privilegio estar en un primer podcast porque es diferente, ¿no? Va para un público diferente y existe la necesidad. Entonces, contenta de poder compartir las experiencias, los aciertos, los no aciertos para los que están saliendo pues a su vida profesional. Gracias, Isa. En realidad es un lujo tenerte aquí porque con toda tu experiencia, yo diría que muchos chicos que nos están escuchando, estudiantes que están en ingeniería o en cualquier carrera, yo diría que pueden aprender cosas muy concretas y específicas que les puede servir, ¿no? Para el Ujú. mundo laboral. Y, Exacto. y Ujú. algo que yo considero que es real y todos, con todos mis compañeros que me encuentro opinan lo mismo. No es fácil conseguir trabajo. O sea, tú cuando estás en la U como estudiante, dices, no, pues titulazo, yo cuando salga me van a rogar para que trabaje para alguna empresa o algo, y no es así. Hay Ujú. tantos profesionales ahora que yo diría, no es fácil conseguir trabajo. Ujú. Y, Claro. y sigue nomás, sigue. Ajá. Antes Ujú, era así, ¿no? Por la ujú. oferta, la demanda, había más demanda y la oferta ha crecido, ¿no? Entonces, como todo mercado. Ujú. Pero hay que lanzarse, hay que buscar, también hay que usar el tiempo sabiamente, oportunamente, por ejemplo, en pregrado, tienen que ser cursos de preparación en lo que es seguridad, en más temas de eléctricos, en las partes prácticas, en el AutoCAD, en Excel, en macros, o sea, tienen que prepararse, Exacto. ¿ya? No, y ya vamos a hablar un poco más de eso Ujú, para que nos cuentes cómo fue tu experiencia, qué retos tuviste que enfrentar, ¿no? ujú. Porque hay tantos retos de Sí, ingeniería y muchos. un montón de cosas por aprender y seguir aprendiendo, nunca Ujú. acaba, ¿no? Pero, ¿por qué ingeniería eléctrica? ¿Qué te motivó a seguir esa carrera? Ya, esa es una historia sin mucha historia, ¿no? Justamente venía de una familia de más ingenieros comerciales, contadores, entonces decía, ya, ellos hacen eso, yo también, ¿no? Ujú. Pero un familiar, me acuerdo que cuando iba a entrar a dar el examen, uno podía escoger diferentes carreras, me dice, sigue ingeniería eléctrica, y yo así, ¿qué es eso? Dice, haz la prueba. Si das el examen de nivelación y pasas, pasa primer ciclo por lo menos, digo, ya, bueno, voy a hacer la prueba. Así era ya uno de 17 años, claro, pues ya, Ujú. hagamos, sin miedo. Entonces, di la prueba y pasé. Entonces, de ahí sí, hacia primer ciclo, segundo ciclo, tercer Ya ciclo te y ya. fuiste de largo. O sea, no, no Exacto. fue un tema de convicción de decir yo quiero ser ingeniero Yo eléctrico. quiero subirme a los Porque postes, ponte, no, porque no sabía. eso Ya, es lo irónico, y después ya. más adelante vamos a ver lo irónico que es, porque tú sí has hecho carrera de tu ingeniería, Exacto, en mi sí. caso no, yo me fui por otro lado, que tiene un poco que ver, Tienes. pero no Ajá, tanto, ¿ya? ajá. Y ponte, en mi caso, yo desde niño dije, yo voy a ser ingeniero eléctrico, o sea, yo desde, te Ah, hablo, wow. 8 años, Ya. y literal en esa línea me fui, en el SECAB estudié Ah, para claro. electricista, después igual, ingeniero eléctrico, o sea, todo por convicción desde pelado. Ya tenías Y, eso. no, Ujú. y después llegué a graduarme y no me gustó. Bueno, esa es otra Claro. historia, sí. Ya. Tal vez lo idealizaste o cómo sabías que existía ingeniería eléctrica. Yo a los 8 años no tenía idea que eran las carreras, por ejemplo. Eso mismo. Yo de Ya. pelado era más, creo que todo es motivado de un familiar muy Exacto. cercano, en este caso de mi papá, ¿no? Como Ya. yo todo el tiempo me gustaban las manualidades, todo, entonces mi papá dijo, no, pues, o sea, tú vales para electricista, instalaciones, esas cosas. Después cuando me gradué de electricista, me di cuenta que es un trabajo muy duro y ganas muy poco. Entonces dije, o sea, sopesando, digo, no, tengo que ser ingeniero eléctrico. Claro. Y ahí voy a ganar bien. Exacto. Gana, Ya. pues bien. Después salí y fue un baldazo de agua fría porque vi que el mundo laboral en una carrera de ingeniería, para todo lo que aprendes, obviamente todo eso te sirve para defenderte en el mundo laboral, Sí. pero te sacan la madre, pues. Y no representa todo lo que te sacan la madre para la ganancia que Claro, te obtienes. exprimen Ujú, te bastante. exprimen, Ajá. exacto. Entonces, no sé, pero ¿cuál es tu punto de vista? Yo creo que tú tienes otro totalmente diferente al mío, no sé. Claro, por las circunstancias tal vez sí, pero por ejemplo, ya cuando egresé, yo ya empecé a hacer las pasantías. Ujú, No hice antes, porque justamente yo ya tenía mi vida, por decirles, emocional, espiritual, familiar, ya tenía un tiempo, ¿no es cierto? Entonces decía, si sigo pasantías, la carrera, o sea, voy a colapsar, porque veía a mis compañeros que venían corriendo de las pasantías a clases. ujú. Decía, no aprovechan ni lo uno ni lo otro. Entonces también dije, no, mejor cuando egrese, pregunté si puedo hacer las pasantías egresadas, me dijeron sí, en mi malla. Ujú. Regresé y hay pasantías. Primero hice prácticas un mes y pasantías eran 3 meses y medio. Entonces pasaba las 8 horas ahí en la empresa eléctrica. Entonces, como ya venía la disponibilidad, no es que pasaba haciendo cabecito, a veces tocaba hacer informes para el SENACE, por ejemplo. Tuve
un buen jefe de Ajá. planificación que me decía, hagamos esta simulación en el Dix Island para enviar esto al SENACE. Y yo pensaba que era de broma, no. Y sí utilizaban esos datos para ¿Qué? poder ¿Hiciste enviar la informes. pasantía en el departamento de planificación de la Sí, empresa eléctrica? sí, sí, Ay, sí. buenas, ese es el mejor, creo Sí. yo. Yo también hice ahí. Saludos a Genial. planificación. No, Ya. pues ahí está el ingeniero, ¿cómo es? El Patricio Quituizaca. Patricio y el otro ingeniero que es ya va a tener el PhD, no me acuerdo el nombre. Zambrano, el ingeniero Zambrano. Qué excelente, profe, sí, bueno, profe, trabajador de la empresa Tutores, eléctrica. claro. Tutores sería. Me ayuda mucho Qué porque, o bestia. sea, te dan Ujú. esa confianza y tú dices, a ver, esto no es un deber de la universidad. Tengo que Ujú. investigar, leer. Claro que hace falta Exacto. ciertos criterios, pero preguntan. Yo preguntaba por aquí, por allá, por aquí. Porque había chicos que ya eran 2 o 3 años mayores a mí y estaban trabajando. Entonces había la confianza de preguntar. Había una compañera que yo le preguntaba, que sabía muy bien macros. Entonces ahí iba aprendiendo, me iba puliendo. Ujú. Entonces fue muy bueno. Y me llevaban a ciertas charlas, O sea, en las capacitaciones. pasantías sí tuviste cierta experiencia, digamos, laboral. Sí Claro, fue adquiriste. bueno hacerlo ya después Ajá. de egresar. Ah, después de egresado es la clave, entonces. Sí. Ay, buenazo, Isa, qué chévere. Y, o sea, ¿y después cómo hiciste para conseguir trabajo? O sea, ¿directito ya conseguiste un trabajo? O... No, ahí mismo. También ya se acababan las pasantías y uno decía, ¿y ahora? O sea, ¿qué es ingeniería eléctrica? Tú sigues preguntando, ¿no? Porque ya Ujú. vas aprendiendo que hay contratos, que esto, que compras públicas, y dices, ¿cómo hago, no? Pero justo ahí también salieron varios concursos. Entre esos era jefe de oficina. Ujú. Entonces ahí decía, por ejemplo, cálculo de transformadores, y eso vimos en pregrado, ¿no? Tuvimos unos buenos profesores en máquinas eléctricas que ahí nos tocó quemarnos las pestañas estudiando y digo, a ver, esto es parte del concurso. También hablaba de macros, de planificación, de Excel. Digo, eso yo sí sé. Porque también en pregrado seguí unos cursos de Excel. Entonces para mí el Excel era ya un poquito más fácil. Más sencillo. Entonces, llegó el día del concurso, me acuerdo que eran creo que unos 50, solo varones. Así, una chica, creo que me equivoqué de... La única. ahí. Pensé que me equivoqué de Ajá. concurso, entonces ya digo, ya me estaba parando para irme, digo, creo que me equivoqué. De ahí cuando veo las preguntas, digo, no, yo sí puedo. Y empecé a hacer, y ya, gracias a Dios, o sea, y también la preparación, quedé allí. Entonces 2 años de ahí duré en la agencia muy duro, porque era hacer el contrato, 2 años. Ujú. Ahí aprendí bastante, o sea, desde... Ahí le diste. Ah, buenazo. Sí, sí, Qué sí, sí. chévere. O sea, pero podríamos decir, egresaste, ni siquiera te graduaste y ya tenías trabajo. Ah, sí. O sea, egresé de pasantías, concursé y ahí el trabajo. Pero ya te graduaste. Ya no dejen la tesis para el último, porque me demoré justamente No molestes, no sabía eso. dentro de lo... Dentro de lo que trabajaste, En ya, la empresa ya eléctrica, estabas claro. trabajando. Y en eso hiciste la tesis. Claro, o sea, intento de tesis. Y- ¿no? Gracias a mi compañera que me ayudó Ajá. bastante en la tesis, o sea, fue apoyo, igual hicimos. También cogimos un tema muy amplio, hay que coger un tema bastante objetivo, ¿no? Ujú. Pero eso ayudó. De ahí ya terminé la tesis y, bueno, se acabó el contrato, pero allí también aprendí, por ejemplo, había un sábado que solo se quedaba el electricista y yo, como jefe de grupo y jefe de oficina, ¿no? Así, en las oficinas es más pequeño. Mira Nos tú. tocó ir a revisar un transformador, a seccionar, bueno, él era el que cambiaba daba el mantenimiento correctivo y yo abajo le pasaba las cosas, ¿no? Entonces, desde los nudos, que no te enseñan a hacer un nudo en la universidad, ahí aprendiendo a hacer, cómo pasarle todos los equipos, los DNH, Exacto. los fusibles, etcétera, ¿no? La pértiga, etcétera. Hasta que, bueno, ya viéndoles y todo, sí seccioné un transformador, entonces eso fue bonito, pero hay que hacerlo con precisión. Ujú. Entonces, hasta para saber cómo se hacen las cosas, tienes que hacerlo una vez, ¿no? Se requiere fuerza, precisión, que sea rápido. Entonces, fue realmente una experiencia, o sea, armar los esquemas de las lámparas, porque venían balastros, inyectores con diferentes esquemas y tienes que hacer que funcione. Ah, Había mira. el tiempo, o sea, Wow, y qué te pagaban chévere. para eso, entonces Exacto. aprendí, o sea, sí aprendí Ya ganaste bastante. experiencia, ya supiste cómo es la movida. Pero ¿y Claro. qué tal, o sea, el tiempo? ¿Cuánto te absorbe? ¿Sí te sacan la madre? Bueno, yo Claro. creo que en la empresa eléctrica no te exige tanto, o sea, sí. Ahora tal vez, tenía un jefe muy exigente, entonces bueno. sí, tenía en la Bueno. zona 1, y a los que estén escuchando lo saben, ¿no? Que realmente, o sea, sí nos exigía buenos índices, todo eso, entonces Oh. te pagan para que estés allí, para que seas Obviamente. responsable del sistema eléctrico. Ujú. ¿Y cuánto ganan? Bastante bien. En esa carrera. Y para hacer primer trabajo, o sea, muy bueno. Ya. O sea, y para primer trabajo. O sea, para primer trabajo, tú estuviste más que satisfecha con esa ganancia. Exacto. O sea, Claro. buenazo, mira, Entonces chévere. fue bueno, pero también tienes que te exigían. O sea, mi jefe muy exigente. O sea, está bien.
te están pagando para que cumplas eso, ¿no es cierto? Entonces hay una vara que se ha puesto alta siempre, entonces tienes que cumplir con eso. Claro, no, sí. Ya Entonces, cuando, ya, yo he visto que ya cuando gana sobre los 1000 un ingeniero, ya le exigen de todo, o sea, ya le sacan la madre. Pero no creas, o sea, también puede ser que no gane tanto. Por ejemplo, un y sueldo, te exigen mucho, claro. para muchos quizás un sueldo de $800, pucha, es la bola, pero poniéndose a pensar en los gastos y todo, viviendo solo y todo, o sea, tampoco es que te representa mucho. Y es un poco como que injusto, yo digo, porque un ingeniero aprende tantas cosas. Exacto. Y en parte a veces están pilas, porque no cualquiera puede ser un ingeniero eléctrico o bueno, de cualquier otra ingeniería o carrera, igual merece su tiempo, su dedicación. Y que salgas y rato del rato te des contra la pared porque quizás no ganas tanto y ves quizás en otros trabajos o en otros quizás negocios como las redes sociales puedes estar ganando mucho más, por ejemplo. Exacto, o sea, claro, le ponen un valor a tu tiempo en función de la forma tradicional, pero ya no estamos en forma tradicional, ¿no? Como tú dices, hay redes sociales, Exacto. hay las criptomonedas, las inversiones, etcétera, que ya no tienen el mismo valor a tu tiempo, tienen un valor excesivamente alto que te pagan por tu tiempo. Exacto. Entonces, tú puedes por un ver algo video injusto. automatizas lo que ya hiciste y eso se queda para darte, Exacto. digamos, mucho más dinero. Y Exacto. quizás de lo que tú, vuelta tu tiempo de vida que tú das para una empresa, al final eres un trabajador más que estás ahí ganando eso y no vas a ganar mucho, que digamos. Porque, por ejemplo, una opinión de algunos trabajadores, quizás no sé cuál sea la tuya, pero muchos que trabajan ya 10, 15 años o se jubilan, salen de esa empresa y dicen, bueno, yo ya hice mi vida ahí, pero aunque le indemnizan, gano bien, todo, todo, pero al final, ¿con qué se quedó? ¿Qué construyó? Construiste intelecto, con eso te quedas, está bien, o sea, sí te llena en parte, pero en parte, como que, ¿qué construiste tú? O sea, tú. En parte, yo creo que quizás eso puede ser una frustración para cualquier profesional que depende de un trabajo. Exacto, eso sí, o sea, porque ya tu vida fue la empresa, o sea, tú vendiste tu tiempo por un costo monetario y no está bien, o sea, de eso no depende la vida, ¿no? Exacto. No, la vida, como dicen, no resulta de las cosas que uno posee, justamente. Entonces eso les puede llegar a frustrar, por eso cuando alguien se jubila, hemos conversado con muchos profesores que se han jubilado, buscan actividades o siguen ejerciendo su carrera, ¿no? En diseños eléctricos, etcétera, ¿no? Particularmente. Entonces, sí tienes que buscar algo más en que ir, como tú dices, construir algo que no es que llego a un punto de jubilación y se acaba mi vida, ¿no? Tienes que seguir construyendo más cosas, un equilibrio con la familia, con las emociones, con lo espiritual, con tu profesión, entonces, y ahí sí tienes una buena calidad de vida, independientemente del sueldo que te estén pagando. Si tú puedes generar más recursos con tu conocimiento, con tus actividades, pues mucho mejor. Ah, buena hora, mucho mejor, ¿verdad? Uy, buena Suiza, qué bestia, me dejas loco toda tu experiencia de que, o sea, es que no, es un caso que no más pasa. Sí, Sales y con trabajo. Claro, Ni con tesis, con trabajo. Ah, sí. O sea, y después, de ahí, qué más, qué experiencia tuviste, qué otros trabajos? Bueno, ya se acabó el contrato, entonces uno también dice, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y cómo hago para ser equilibrada con mi tiempo? Y tú ya ves justamente, ves cómo hay personas que dedican más de las 8 horas de trabajo a su trabajo, ¿no? Y a veces la familia queda de lado. Entonces, personalmente eso no ha sido de mi gusto, no compartido. Entonces, pero cuando salieron oportunidades, por ejemplo, en Termogas Machala, fue muy interesante ahí ver ya la parte de generación. O sea, mi primer trabajo fue en el área de distribución. Segundo trabajo en la generación. Fue en el tema de seguridad eléctrica y fue ahí muy interesante ver cómo ya la parte de generación, de ciclo combinado, con el gas, aprender hasta de geología, otro tema, ¿no? De generación. Después se terminó este contrato, fue como unos 6 meses. Fue otro a Guayaquil con unos trabajos voluntarios, que también ahí se aprende de automatización, con Siemens, utilizan mucho Siemens, entonces ahí tienes que consultar con ingenieros, por ejemplo, de Europa. Algo que aprendí mucho, a veces aquí se corren de consultar y consultan solo al vendedor local. Pero si estás pagando mucho por un sistema, puedes tener contacto con la industria principal, por ejemplo, en este caso Siemens. Y ahí aprendes y ellos te enseñan. Aquí tal vez hay un poquito de egoísmo profesional, pero cuando hablas con un europeo, te enseñan todo, así. Buenazo. Entonces,
fue, también hay que lanzarse, porque yo decía, y ahora, ¿cómo escribo en inglés el correo? ¿Cómo les pido la asesoría técnica que ya está pagada cuando nadie ha pedido? Y te dice, ya, y te van guiando, y ya te funciona toda la automatización, por ejemplo. Buenazo, qué chévere. Ujú, O sea, eso fue bueno. ahí tuviste otro tipo de experiencia en lo que es de la seguridad y todo, pues seguiste trabajando aquí en Cuenca. Sí. Sí, en Cuenca. Cuenca, eso fue, después de Cuenca fue Machala, Guayaquil. Ah, ya, También me he Machala. lanzado, o sea, si hay así en Cuenca, me Guau. voy donde sea. Después Sin salió en miedo al Quito. éxito. No, sí, uno Este, tiene miedo, ¿no? Claro, irse a Sí, otra ciudad. claro. Ay, no. Después salió en Quito, también de Ujú. redes soterradas, con la empresa eléctrica Quito. Y de ahí, bueno, ya me llamaron de la Universidad de Cuenca. Y como te comentaba, también hay, o sea, en este lapso que estaba ya con más tiempo viajando acá, también fue lo bonito de viajar, disfrutar y también ir compensando los gastos con lo que ganas. Entonces también tiene que aprender uno a gastar en función de lo que va ganando, ¿no es cierto? Y vas adquiriendo experiencia. Ah, mira. Eso es bueno, eso Wow, es muy bueno. buenazo, pero qué chévere. O sea, de ahí estuviste en la empresa eléctrica, pero seguiste en la empresa eléctrica, pero en Machala, Guayaquil, Quito, y trabajando para la empresa No, eléctrica ya, o sea, Centro después que se Sur. acabó el contrato de los Ah, 2 años. después que se... Ah, ya, Sí, ya, sí, sí. ya te entiendo. Ya fue aparte. ¿Y cuándo ya entraste a la Universidad de Cuenca? Ya después, cuando salió este contrato en Quito, me acuerdo que Ujú. me llamaron ya a la Universidad de Cuenca para trabajar allí ya O sea, como pero eso un laboratorio. conseguiste con palanca o mérito, examen, no sé, igual que en la empresa Antes eléctrica. era con concurso de méritos. Mérito. Ajá, no había Ah, opción. ya. Entonces, para los contratos, concurso de méritos y entramos de mi época, digamos, entramos como 5, me parece que ahorita estamos 6 Ah, compañeros buenazo, bien. que logramos entrar. Entonces, eso es bonito porque también tú discutes, ¿no? Claro. Dices, a ver, estamos aquí con tal materia que le estás dando, tú discutes un debate sano, por así decirlo, no, mejor demos esto se enfoca y vas relacionándolo con tu vida profesional. Es como nuestros profesores tenían una vida profesional Ujú. y los relacionaban, por ejemplo, con la física. De hecho, la ingeniería es una aplicación de la física, ¿no es cierto? Exacto. Si dominas bien la física, vas a aplicar muy bien la ingeniería. A veces Y de puede, mucha matemática también. eso sí, les puede parecer aburrido cuando empiezan, ¿por qué me dan solo física, matemáticas? No. Pero si tienen un buen profesor, que nosotros tenemos buenos profesores que ya se jubilaron, nos iban diciendo, por ejemplo, del efecto, por ejemplo, los campos electromagnéticos, ¿no? Cómo se ve esto en las redes de alta tensión, en los pararrayos, en las descargas, etcétera, ¿no? Entonces, como te van relacionando eso, tú te vas motivando y vas relacionando todo. Entonces, uno trata de ser como esos buenos profesores y también poder dar a los chicos, darse a entender, porque si no te das a entender con los alumnos, ¿de qué te Pierde. sirve? Pero ¿en qué te desenvuelves en la Universidad de Cuenca? ¿Eres profesora? ¿Trabajas? Técnico docente de laboratorio. Técnico docente. Sí, empecé con ya. laboratorio de física moderna, tuve un buen, bueno, aparte de que hay que dedicarse, ¿no? Porque hay que estudiar, pero tuve un buen compañero de trabajo que era doctor en física, Ah, que con él era para el preparar doc, una el práctica, Raúl León, ¿no? horas y horas. él era lo máximo. Y de lo que ya hacíamos éramos 2 compañeros y él. Entonces, a veces nos quedábamos 8, 9 de la noche preparando una práctica. Y él decía, y a lo que ustedes hacen, por ejemplo, hagan esta cosa. Y nos dejaba en blanco. O sea, después de estar 5 horas, nos decía, Wow. entonces fue una buena Ahí escuela. aprendiste full cosas de experimentos y todo que hacen en el laboratorio de física. Sí, la física moderna, que es Wow. increíble. O sea, pero tú no das clases, tú más estás metida en el laboratorio, sí, dando seguimiento. Ahorita estás en el laboratorio de Ecocampus de Balsay. No, nosotros, por ¿O ejemplo, cómo cuando es un eso? profesor tiene 40 alumnos, el profe da a los 5 alumnos y nosotros nos encargamos de los otros 35, digamos, si damos las clases. Igual dan las clases y todo. Claro. Ah, mira, Hay qué- ciertos cambios, pero ese es lo macro, digamos. lo más. Ay, Y ahorita estoy en laboratorio de máquinas eléctricas, donde también ya lo que aprendí de física moderna sí estoy desubicado. me Ya. ayuda en laboratorio de Ah, máquinas, que eso es, como decíamos, ¿no? Máquinas eléctricas era la materia más dura, pues, en nuestra Esa es, carrera. pues, exactamente. Si pasas máquinas eléctricas, ya estás de ingeniero, Si no prácticamente. pasabas, chao. Porque ese es, creo que, el sexto ciclo que están en Ajá. las máquinas eléctricas. ¡Wow! ¡Qué chévere! Y me acuerdo que ahí yo tuve algunos profes que estaban a punto de jubilarse, pero qué excelentes profes, yo me acuerdo. Después ya Sí. cuando vinieron los nuevos, uno que otro, así como que ya, pero la mayoría no, fatal, no les entendías nada, no. Cogían el libro ese rato, estar leyendo y a darte la clase, no. Wow. Fatal. Yo tuve un profe así en máquinas eléctricas, no voy a decir nombres, pero qué bestia. Y de lo que me decían que es tan fregado, para mí fue fácil pasar. Obviamente porque Qué suerte. Nosotros, me dio un mal profe. ya, Ujú. yo
Yo ahí perdí, ¿cierto? Gracias a Inge León. Pero aprendí, porque sí. Es que así aprendes, Sí, o sea, sí, cuando aprendí. te exigen y te ponen retos. Es la primera materia que perdí, me acuerdo, máquinas eléctricas, porque sí era duro, pero aprendí y eso me sirvió para lo que te cuento, para el mismo trabajo en la empresa eléctrica. Wow. Ahora también para diferentes trabajos que yo hago de manera remota, entonces eso me ha servido muchísimo. Sí, escucharte a ti es como que das un poquito de esperanza a todos Sí los se que puede. están estudiando, das un poquito de esperanza a todos los que están estudiando Ujú. ingeniería o cualquier carrera, ¿no? Porque, o sea, ese camino de que ni bien sales como si fuera chiste con trabajo y O hasta el sea, día sin de hoy. palanca se puede, pero dedicándose, haciendo una Sin buena hoja de palancas. vida. En esa Ujú, época también, por ejemplo, en nuestra época no había plantillas para hacer ujú. hojas de vida, apenas abría el Word, bueno, las plantillas, pero Ya. ahora ya hay en Canva hasta unas buenas plantillas para hacer hojas de vida. Háganse una buena hoja de vida, sigan cursos en el Ujú. pregrado de Excel, de macros, de seguridad en riesgos eléctricos, y eso va haciendo que su carpeta Exacto. sea mejor, y son cursos cortos, ¿no? Y, o sea, sin palanca se puede, pero hay Ujú. que esforzarse un poco más. ¿Crees, Isa, la premisa que todos piensan, creo que esa es tu paradigma Ujú. ya, para mucha gente que tener una carrera universitaria va a definir tu éxito financiero? Mm, no, tal vez antes sí. Depende de la formación, Ujú, cuáles son los objetivos de la carrera, el perfil profesional, cuánto tú te dediques. O sea, más es tu dedicación. Como decíamos, la dedicación de una persona puede ganar a lo que una persona inteligente no se dedica, ¿no? Entonces, ujú. o que tenga palancas, por ejemplo. Depende cómo tú te dediques, con o sin carrera. Tú y yo conocemos electricistas que tienen mucho dinero porque hacen edificios, casas, y Ujú. apenas terminaron el colegio, pero ellos saben de electricidad, saben de las Exacto. luminarias, saben de los lúmenes, los O colores, sea, han de hecho un cómo negocio combinar. propio y les ha ido bien y han hecho mucho más dinero que hiciera un ingeniero quizás con su carrera, que Exacto. aparentemente en la sociedad tiene su estatus, tiene wow, su relevancia, porque sí es difícil, o sea, no vas a Sí. negar que una carrera, ser un ingeniero eléctrico es fácil, no es Ujú, fácil, es bien fregado, tiene ujú, su reto y después en el ámbito laboral que me cuentas, ujú. tiene muchísimos retos, cosas por aprender y yo diría, no tiene, es hasta a veces frustrante y al mismo tiempo te da una lección de humildad, porque Exacto. nunca terminas de aprender, nunca. Ahí estás No. ahí, y terminas, dices, no sé nada, hijo, de no sé nada. Exacto. Terminas sintiendo que estás perdido en el espacio, así. Y en ese sentido es una lección de humildad también. Pero por Ujú, otro lado, hablando ya del ámbito laboral, yo considero que el éxito financiero no te da una carrera como tal, ¿no? ujú. Y yo pienso que para muchos quizás sí, en alguna realidad, y en tu caso es en un mundo paralelo de la mayoría, porque en muchos casos han tenido que ingenieros inventarse, salir adelante, como Exacto. es en mi caso. Yo desde un principio dije, yo no quiero trabajar de ingeniero, o sea, salí y dije, yo no quiero, yo quiero hacer lo mío, yo quiero, Te no abriste sé. también un nuevo campo. Exacto. Ese es un Yo reto. quisiera hacer lo mío. Si no hago Ujú, lo mío, me voy a frustrar porque no voy a ujú. construir algo. Bueno, ahí inventé tantas narrativas de mi mente No, para ahora ya eres famoso, o convencerme. sea, ya te conocen por todo lado, No, ¿no? no, no soy famoso. Pero por lo menos he podido salir adelante, Ujú, mira, y me siento en ese sentido bien, por un lado, pero me costó, no tienes idea, o sea, fue tan fregado salir claro. adelante. Por eso es que mi criterio es de que para el éxito financiero no lo define una carrera como Ujú, tal. Yo diría que más bien define el éxito financiero, y es algo que escuché por ahí, me pareció súper interesante porque define tus condiciones materiales, tu éxito. Porque, por ejemplo, si tienes una familia de todos son doctores, tú ujú, sales de doctor, te gradúas, así no seas tan pilas, vas a tener trabajo. Y si eres de una familia de dinero, vas a tener más oportunidades. Pero ujú, si eres quizás de una familia, como en mi caso, que nadie es ingeniero, ujú. ninguno de tus primos es ingeniero, Nadie, ya. donde o sea, tienes que solito salir adelante porque Exacto. tus medios materiales no te dan. Aparte que yo no soy de una familia de dinero ni nada. O sea, no es que tú coges Ujú, y tienes oportunidades por todo, no tienes. Ese es el claro. punto, no Es que tienes. justamente ese es el objetivo de la universidad pública. Conversábamos con un profesor que está pronto a jubilarse. También hay que conocer la historia. ¿Cuál es el objetivo de una universidad pública? Dar más recursos, oportunidades a las personas que no tienen para pagarse una educación privada, que es costosa aquí. Entonces, para eso se les paga a los profesores, a los docentes, a los técnicos, para que formen a esa persona, para que pueda salir de este, superar su tema económico, por así decirlo, ya que estamos en el ámbito financiero. Ujú. Entonces, tienes que tener profesores que tengan la parte profesional y la parte teórica para que esa persona salga mañana y resuelva problemas de la industria
¿de dónde? De aquí de Cuenca, no de Europa, ¿no? Entonces tiene que resolver problemas de la industria de aquí de Cuenca. Entonces, en mi caso, por ejemplo, tuve la formación de estos profesores que ya se jubilaron, me tocó también la vida profesional de lanzarme igual, o sea, no es que es fácil estar en Machala, en Guayaquil, en Quito, No, por aquí, pues por allá. tiene sus retos, todo. Pero es, o sea, Exacto. es bueno, o sea, ya cuando uno ahorita me estoy olvidando, ¿no? De los retos que eran en esa época, ¿no? De cargar el material, etcétera, etcétera, aprender, leer. A veces pierdes en una obra, pero aprendes. Exacto. La siguiente obra ya cobras un poco más, ¿no? Entonces, para recuperar, pero aprendes. Claro. ¿Crees que ingeniería eléctrica sea la carrera del futuro? Es parte, porque de hecho hay blockchain en las redes eléctricas, por ejemplo, y todo se está virando a tema de criptomonedas, de las redes inteligentes, de los bloques de transacciones. Claro. De Esto hecho, de data, ¿cómo es? ¿Cómo es? análisis. Análisis de datos. Ya. Esto Es ya parte en de- ingeniería había hace fechas, solo que ahora lo estamos aplicando en marketing. En marketing también los ingenieros de sistema, pero también hay en la parte de ingenieros eléctricos. Es un campo muy grande. Muy grande, que puedes seguir en esa rama, ¿no? Sí, o sea, toda profesión, o incluso sea, necesitas exacto, abogados. pero todo, tienes ¿no? que ya sacar una maestría, seguir ya preparándote, igual académicamente, no solo con experiencia laboral, me imagino, ¿no? Porque ya entran nuevas cosas, nuevos retos. Ahora con la inteligencia artificial mismo entran. Sí. Hay un libro que me estaba leyendo, ahí mete de heurística, de tantas cosas, de algoritmos genéticos, Dios mío, es muchísimas cosas que ahora el ingeniero tiene que actualizarse todo el tiempo, ¿no? Para ser el ingeniero del futuro. Claro, el conocimiento es infinito, Es o sea, no que- va a haber tope, pero sí, ya hice Exacto. por un área definida. Te vas por, en mi caso, yo estoy por el área de distribución, por ejemplo, en el tema profesional. Y en el tema de docencia, en un laboratorio, como técnico docente, que me permite tener el tiempo para los dos ámbitos que me gustan. Los dos me gustaron. Por ejemplo, el tema Mira. generación no me gustó. No, más que no me gustó, no fue algo que me inspirara a trabajar. Pero en el tema de distribución y docencia, sí me inspiró, entonces... A eso fuiste. Ah, mira, Tienes que ya interesante. centrarte en algo. En tu caso también el tema de docencia, tú ya te centras en esto, por ejemplo. Claro, yo ya en esto, y bueno, tengo otros proyectos, pero por esto estoy empezando. Exacto. De eso se trata. Pero, ¿qué te iba a decir? Hay muchas carreras en la Universidad de Cuenca, bueno, y cualquier universidad, yo pienso, como marketing, por ejemplo. No son la carrera del futuro. Y creo que muchas que están en la U están obsoletas. No porque, digamos, un ingeniero eléctrico no se necesita en la sociedad, se necesita. Pero el problema es que ya lo que se necesita no está actualizado a la realidad que estamos. Exacto. Por ejemplo, las universidades tienen un reto ahí, por ejemplo, de realmente hacer válido, tienen un índice de seguimiento a los graduados. Claro, un índice, ¿están trabajando sí o no? Sí. Pero están trabajando realmente en lo que es la carrera, en lo que es la realidad de la ciudad, del país, o están trabajando en cualquier otra cosa y la realidad. Hay muchas personas que trabajan online en otras empresas. Mira. Por ejemplo, hay muchos ingenieros que trabajan online en otros países porque no encuentran trabajo en su área y les pagan mucho mejor, por ejemplo. A ver. También se han abierto ante la falta de trabajo. Tienen que abrirse otro porque algo bueno que es del futuro es el análisis de datos, por ejemplo, que estaba diciendo. En lo que es marketing y si tú te metes en lo que es redes sociales y páginas web, en lo que es análisis de datos de eso es la carrera que ahorita está en pleno auge, pero eso no hay, mira que eso no hay en la universidad. Eso solo sales ya para una maestría, estaba escuchando así. Pero el que te enseña, curiosamente, no trabaja de eso, ni vive de eso. Entonces, o sea, terminamos como que sí y no. Por eso hay mucha gente que no tiene títulos y sigue cursos de programación en Java, en Python, en blockchain y todo, y tiene su trabajo sin tener su título. En Google también hay gente que no ha terminado ni ha ido a la universidad, sabe idiomas y puede trabajarlo. Entonces, vas diversificando el trabajo. O sea, ya nos formamos en esto, aprovechemos y nos vamos actualizando. Tienes que moverte, o sea, y ver, tratar de proyectarte con visión, ir viendo qué te conviene más. Exacto. Porque quizás la carrera que salga está obsoleta, y está obsoleta, porque todo lo que aprendiste, quizás de alguna forma es para que tengas el título. Y la formación que tienes de alguna forma demuestra que si eres capaz de pensar, de razonar, de muchas cosas. Pero ya para desenvolverte en el ámbito laboral, no. Ya te toca aprender todo como que eres un niño. ¿Hasta cuánto cobrar por un diseño eléctrico, por una red eléctrica? Todo. Y como ingenieros no nos forman para lo que es de economía,
para las finanzas, nada, nada, nada de eso. Entonces, es muchos retos, ¿no? En tantos ámbitos y cosas. Finalizando, Isa, quisiera, no sé si nos puedes dar un consejo a todos los que estamos, ya salimos de ingenieros, a todos los chicos que están estudiando y nos están escuchando. ¿Qué consejo les puedes dar? Porque todos están con ese miedo. Yo sé que tienen ese miedo, ¿y qué hago? ¿Qué hago cuando salgo? 5 años sacado a la madre, quizás algunos 6, 7 de lo que se han jalado. Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Primero la constancia, ¿no? A veces la constancia vence a la inteligencia. Entonces, la constancia, el orden, también, por ejemplo, ya cuando lleguen a la vida laboral, arriesgarse, ¿no? Si les dicen, hágame este trabajo eléctrico, claro, así ustedes se mueran de miedo, como a mí me ha pasado, claro, yo le puedo dar haciendo, yo hago, y si no saben cómo hacerlo, o sea, subcontraten a alguien que les enseñe, le están pagando, pero ustedes ya aprenden, ¿no es cierto? Y van aprendiendo, pero eso sí, siempre la honestidad con el cliente. A ver, esta semana me voy a demorar un mes, estos tiempos, y así ustedes van ganando experiencia y confianza. Y arriesgarse, o sea, siempre tener su hoja de vida. Tenerse un poquito de confianza. Sí, para mucha arriesgarse. confianza. Arriesgarse. Sí. Porque no es fácil, pero si se arriesgan, ¿qué es lo que peor que les puede pasar? No. Y lo mejor que digan, sí, ahora hágame pues todo este diseño, este trabajo eléctrico, porque hay una infinidad también en el área eléctrica, distribución, Exacto. generación, transmisión, y van aprendiendo. O sea, y ustedes también cuando entran en la empresa, pregunten los errores que han cometido, por ejemplo, en esa empresa. Y la cantidad de errores que les van a comentar son bastantes, pero de eso se aprende y se hace una mejora continua. El quedarse callados no les va a ayudar, pero arriesgarse, hablar, conversar, eso sí les va a ayudar. O sea, arriésguense, busquen trabajo a veces ahí en Galápagos, en el Oriente, y ahí van sacando experiencia. Tírense al agua, así no sepan nadar bien. Crucen el charco. Y delen con todo el ñeque y las ganas. Exacto. Y una última pregunta, Isa. Yo sé que sabes esta respuesta y es una que siempre me hacen. ¿Para qué sirven las matemáticas? Porque en ingeniería nos sacaron la madre, vimos hasta cálculo avanzado, lo que es ecuaciones diferenciales y todo. Es 5 ciclos, 2 años y medio estudiando matemáticas. ¿Para qué? ¿Te sirve? Bueno, sí te sirve, no es que no sirve, pero te sirve para tu capacidad de raciocinio, respuesta, para poder analizar, por ejemplo, pensar. Eso. No estresarte también, o sea, no en las obras. Pero, por ejemplo, también cuando tú estás calculando... Desarrollas paciencia. Sí, tal vez en el tema de los civiles les sirve mucho para momentos, torques, etcétera, ¿no? En lo que es física, ajá. Sí, a nosotros también, o sea, para la vida real sí nos sirve, o sea, pero si uno lo aplica. Justamente ahí está lo que... Si no te explican para qué te sirve, te desmotivas. Pero si tienes un buen profesor que te explique esto, les puede servir en esto, chévere. Exacto, y eso es lo que yo les decía, porque me preguntan aquí en clases, me preguntan en videos, y yo ya vuelvo y digo, miren, la ingeniera Isabel dice esto, y es verdad, los 5 años de formación en matemáticas, en física, sirve muchísimo, porque es la prueba, si pasas eso, es la prueba de que sabes pensar. Exacto. Si no, no sabes, es así de simple. Creo que las matemáticas es la materia la que te define si sabes razonar o no. Hay unos truquitos por cada ejercicio que a veces sí. Obviamente hay mañas. Tiene su truco. Entonces, pero esa es la vida, exacto. O sea, tienes que pensar. Y ya después, obviamente ya es mucho... Eso, digamos, fuera es como algo abstracto, ¿no? Del pensamiento. Pero ya después lo aplicas en muchas otras cosas, ya sabes analizar, pensar. Porque las matemáticas es modelar algo. O sea, está modelando algo. No a 100%, pero te está modelando algo de la vida. Enlazar una variable, cómo se combina con otra, cómo se relaciona un proceso, con otra. Etcétera. Exacto, es tantas cosas. Entonces la matemática es un modelo de la vida, no al perfectamente, casi no perfectamente, pero obviamente. Sí te sirve justamente para hay muchas otras cosas, obviamente, pero en ese lado como se van a decir, sirve. nunca uso el trinomio cuadrado perfecto, pero nos enseñó a entender, o sea, a analizar, a calcular errores, por ejemplo, en el tema de triángulos te analiza para ver cantidades, sustancias, dimensiones, a los arquitectos. Y tú en cálculo de varias variables, integrales, triples, dobles, que gráficas en 3D, ecuaciones diferenciales, que por cierto se aplican en la bolísima de modelos matemáticos en economía y contabilidad. Bueno, eso sobra decir, pero yo digo en concreto, sirve y sirve de mucho porque es la prueba de si sabes pensar o no. Exacto. Punto. Y si no sabes, pues aprendes y te ayuda en esa parte abstracta a que domines. De hecho, yo he visto, mira, muchos que son ingenieros, conozco, en varias cosas, hablando de la docencia, hablando de expresarse al público, a varias personas, el hecho de que sepan pensar, razonar, hasta para hacer un discurso lo hacen con una estructura,
siguiendo un hilo conductor, Ujú. que tenga sentido, Un proceso, que haya una ajá. argumentación lógica. O sea, todas esas cosas hasta para hablar, para expresarse, tienes que saber razonar y todo eso viene y se enfoca el corazón en las matemáticas. Exacto. O sea, no, Es no, un proceso. no hay donde perderse. Por ejemplo, a veces yo también era muy apresurada con ciertas cosas, pero decía, a ver, las matemáticas son un proceso, vamos suave. Entonces, eso hasta eso te ayuda para la personalidad. Sí, no, porque tienes que tener paciencia para... Y es un reto a veces, no sé si te ha pasado, Isa, tú que eres ingeniero, hacer un ejercicio y que no te sale, no duermes toda la noche. Sí, hasta que salga. Y eso hasta que salga. hasta que te salga. Y eso te ayuda justamente para la vida profesional. Hasta que salga, te resuelvas este problema, un Resuelves el cálculo de una problema. red, hasta que te salga. Exacto. Bien, concluimos con este podcast. Isa, gracias por venir esta noche. Realmente ha sido un gustazo tenerte. Sin duda tu experiencia, todo lo que has dicho en este podcast nos va a servir y de seguro les va a gustar a los que nos están escuchando. Gracias, Isa, por venir. Un gusto. Muchas gracias por la entrevista y el consejo final, no dejen la tesis para el último, hagan rápido. No dejen la tesis para el último, es verdad. Chao.